Cuentan que en enero de 1614, cuando el galeón San Juan Bautista apareció en el horizonte del puerto de Acapulco, los habitantes de la Nueva España no podían creer lo que veían. 180 hombres vestidos con armaduras extrañas, portando espadas que brillaban como espejos bajo el sol mexicano, descendieron de aquel navío que había cruzado el océano más grande del mundo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a viajar para salvar el futuro de tu pueblo? ¿Qué sacrificarías por una misión en la que todo puede cambiar o perderse para siempre? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un viaje imposible, es la historia de Hasekura Tsunenaga, un samurái japonés que atravesó 3 océanos, conoció a reyes y papas, y regresó a casa para descubrir que todo por lo que había luchado se había desvanecido como el humo. Esta es la historia de un hombre que cambió 2 mundos, pero que nunca pudo cambiar su propio destino. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a este canal. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. En el año de 1613, en la región de Sendai, al noreste de Japón, vivía un hombre llamado Hasekura Tsunenaga. No era un samurái cualquiera, era un guerrero que había peleado en las invasiones de Corea, un hombre que conocía el peso de la espada y el precio de la lealtad. Pero también era un hombre marcado por la tragedia. Su propio padre había sido ejecutado por corrupción, y solo la clemencia de su señor feudal, Date Masamune, le había salvado la vida. Date Masamune era un daimyo poderoso, conocido por su astucia y ambición. Había perdido un ojo en la infancia, y por eso le llamaban el dragón tuerto. Era un hombre que soñaba con grandeza, con comercio, con poder, y en aquellos días Japón estaba cambiando. Los españoles habían llegado desde el otro lado del mundo, trayendo consigo historias de un océano inmenso llamado Pacífico, de tierras ricas llamadas Nueva España, y de una fe que prometía la salvación eterna. Date Masamune vio una oportunidad. Si pudiera establecer relaciones comerciales con España y con el rey más poderoso del mundo, Felipe III, su territorio prosperaría. Sus pueblos tendrían acceso a mercancías exóticas, a plata mexicana, a conocimientos del mundo entero. Pero necesitaba un embajador, alguien valiente, alguien leal, alguien que no tuviera nada que perder. Y así, una mañana fría de octubre, Date Masamune llamó a Hasekura a su presencia. «Tsunenaga», le dijo el dragón tuerto con voz firme, «voy a encomendarte una misión que ningún japonés ha emprendido antes. Vas a cruzar el océano, llegarás a la Nueva España y de ahí viajarás hasta Europa para encontrarte con el rey de España y con el Papa en Roma. Pedirás que envíen misioneros a nuestras tierras y establecerás acuerdos comerciales que beneficien a Sendai». Hasekura se arrodilló. Sabía que aquella misión podía durar años. Sabía que tal vez nunca regresaría. «Mi señor», respondió con voz calmada, «entregaré mi vida por esta misión si es necesario». Date Masamune asintió. «Tu lealtad será recordada, Tsunenaga. Y si regresas victorioso, tu familia será honrada y tus tierras restauradas». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el mundo estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podían imaginar. Lo que sucedería en los próximos 7 años cambiaría no solo la vida de Hasekura, sino el destino de 2 naciones separadas por un océano imposible. En octubre de 1613, el galeón San Juan Bautista, llamado Datemaru por los japoneses, zarpó desde el puerto de Tsukinura. A bordo iban 180 personas, 10 samuráis del shogun, 12 samuráis de Sendai, 120 comerciantes, marineros y sirvientes japoneses y un grupo de españoles y portugueses que ayudarían en la navegación.
Entre ellos viajaba un fraile franciscano llamado Luis Sotelo, un hombre astuto que había visto en aquella misión la oportunidad de expandir la fe cristiana en Japón. Era un hombre de lengua rápida y ambiciones grandes, y sabía que si lograba convencer al Papa de enviar más misioneros, su nombre quedaría escrito en la historia. El viaje fue brutal. 3 meses en el océano, con tormentas que sacudían el galeón como si fuera una hoja en el viento. Muchos se enfermaron, algunos murieron, pero Hasekura nunca perdió la compostura. Cada mañana, al amanecer, se paraba en la proa del barco y miraba el horizonte pensando en su misión, en su Señor, en el honor de su familia. Y entonces, una mañana de enero de 1614, después de cruzar el océano más grande del mundo, vieron tierra, Acapulco. Pero lo que encontrarían en aquellas tierras mexicanas sería el inicio de un viaje aún más extraordinario y mucho más peligroso. Acto 2. El samurái en tierra mexicana. Cuando el San Juan Bautista atracó en Acapulco el 25 de enero de 1614, los habitantes de la Nueva España nunca habían visto nada igual. Hombres con armaduras de placas de hierro, con 2 espadas al cinto, con el cabello recogido en extraños peinados. Sus rostros eran serios, disciplinados. No hablaban español, no conocían las costumbres locales, pero había algo en ellos que imponía respeto. Hasekura fue recibido con gran ceremonia. El virrey de la Nueva España, don Diego Fernández de Córdoba, ordenó que la comitiva japonesa fuera tratada con todos los honores. Los llevaron a la Ciudad de México, y por el camino, los habitantes salían a verlos pasar, asombrados, murmurando entre sí. ¿Quiénes son estos hombres?, preguntaba la gente. Son guerreros de Japón, respondían otros. Vienen de más allá del océano, de tierras donde el sol nace primero. Un cronista indígena llamado Chimalpajín registró su llegada en su diario, escribiendo con asombro sobre sus vestimentas, sus armas, sus costumbres. Para él, aquellos hombres eran tan extraños como si hubieran bajado de la luna. Hasekura pasó varios meses en México, aprendió un poco de español, conoció a comerciantes, a sacerdotes, a autoridades. Entregó cartas de Date Masamune al virrey, explicando las intenciones de su señor. Y aunque el virrey fue cordial, Hasekura sabía que la verdadera decisión no estaba en México. Tenía que llegar a España, tenía que ver al rey Felipe III. Pero hubo un incidente que casi arruina todo. Un incidente que quedaría registrado en la historia y que casi termina en tragedia. Un día, en Acapulco, uno de los samuráis de la comitiva tuvo una discusión con un soldado español. Las palabras subieron de tono. El soldado insultó al samurái. Y en un instante, el samurái desenvainó su katana y apuñaló al español. El puerto se paralizó. Los soldados españoles rodearon a los japoneses. La tensión era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Una sola chispa más y habría derramamiento de sangre. Hasekura se adelantó, con las manos en alto. ¡Detengan!, gritó en su japonés entrecortado y con señas. Somos embajadores, venimos en paz. Este hombre será castigado según nuestras leyes. El comandante español, un hombre de mirada dura, lo observó largamente. Si esto vuelve a suceder, le advirtió, no habrá diplomacia que los salve. Hasekura asintió. Sabía que un paso en falso podía destruir toda la misión. Aquella noche reunió a sus hombres. Estamos en tierra extraña, les dijo con voz firme. Cada uno de nosotros representa a nuestro Señor, a Sendai, a todo Japón. Si alguno de ustedes vuelve a poner en riesgo esta misión, yo mismo lo castigaré. ¿Entendido? Los hombres asintieron en silencio, pero aquello fue solo el principio de las pruebas que Hasekura enfrentaría en su largo camino.
En junio de 1614, la comitiva partió desde Veracruz rumbo a España. Cruzaron el Caribe, deteniéndose brevemente en La Habana, siendo Hasekura el primer japonés en pisar Cuba. Y luego atravesaron el Atlántico hasta llegar a las costas de Andalucía. El 5 de octubre de 1614, el galeón atracó en Sanlúcar de Barrameda. Desde ahí, navegaron por el río Guadalquivir hasta Coria del Río, y luego viajaron a Sevilla. La recepción fue extraordinaria. Miles de personas salieron a las calles para ver a los japoneses. Los sevillanos nunca habían visto nada igual. Hasekura y sus hombres fueron recibidos en el Real Alcázar, donde se hospedaron como invitados de honor. Les mostraron la Giralda, las iglesias, los palacios. Hasekura entregó una carta de Date Masamune, bordada en oro y adornada con motivos naturales, en la que su señor expresaba su deseo de establecer relaciones comerciales y de recibir más misioneros franciscanos. Como obsequio, entregó una katana y un wakizashi, las dos espadas sagradas del samurái. Pero Hasekura sabía que aquello era solo el principio. Tenía que llegar a Madrid. Tenía que ver al rey. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este relato. Así como se compartían los cuentos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. En diciembre de 1614, Hasekura llegó a Madrid. La ciudad lo recibió con curiosidad y asombro. Los madrileños hablaban del embajador samurái, del hombre que había cruzado 2 océanos para ver al rey. El 30 de enero de 1615, Hasekura fue recibido en audiencia por el rey Felipe III en el Real Alcázar de Madrid. Con la ayuda del fraile Luis Sotelo como intérprete, Hasekura entregó 2 cartas, una de él mismo, en la que expresaba su aceptación de la fe cristiana, y otra de Date Masamune, en la que su señor proponía un tratado comercial entre Japón y España. El rey Felipe III, un hombre de rostro serio y mirada calculadora, escuchó atentamente. «Haré lo posible para cumplir con sus peticiones», dijo finalmente. Pero Hasekura notó algo en su tono, una duda, una reserva. El 17 de febrero de 1615, como muestra de su compromiso con la misión y con la fe cristiana, Hasekura fue bautizado en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Su padrino fue el duque de Lerma, el hombre más poderoso de España después del rey, y fue renombrado como Felipe Francisco Hasekura en honor al rey Felipe III y a los franciscanos. Aquel día, Hasekura sintió algo extraño en su corazón. No sabía si era fe genuina o simplemente el peso de la misión. Pero sabía que aquel bautismo era necesario para ganarse la confianza del rey. Sin saberlo, con aquel acto, Hasekura acababa de sellar su propio destino de una forma que nunca imaginó. Desde España, la comitiva viajó a Italia. En noviembre de 1615, Hasekura fue recibido por el Papa Paulo V en Roma. Entregó una carta de Date Masamune solicitando el envío de misioneros cristianos a Japón. El Papa accedió y además honró a Hasekura con el título de ciudadano romano. Hasekura sintió una emoción profunda. Había cumplido parte de su misión. Había llegado hasta el hombre más poderoso de la cristiandad. Había sido honrado por el Papa mismo. Pero entonces llegaron noticias de Japón que lo cambiaron todo. Noticias que destruirían todas sus esperanzas y convertirían su misión en un fracaso devastador. En enero de 1614, mientras Hasekura estaba en México, el shogun Tokugawa Ieyasu había promulgado un edicto. Todos los misioneros cristianos debían ser expulsados de Japón. El cristianismo era ahora una religión prohibida.
Aquellos que se negaran a renunciar a su fe serían perseguidos, torturados, ejecutados. Cuando Hasekura regresó a España en abril de 1616 para su segunda audiencia con el rey Felipe III, el monarca lo recibió con frialdad. «Lamento informarte», dijo el rey con voz distante, «que no puedo firmar el tratado comercial que solicitas. Japón ha empezado a perseguir a los cristianos. No puedo establecer relaciones con una nación que persigue a los fieles de nuestra fe». Hasekura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 7 años de viaje, 3 océanos cruzados, miles de kilómetros recorridos. Todo para nada. «Mi señor Date Masamune sigue abierto al cristianismo», intentó explicar Hasekura. «Él enviará misioneros». «Él quiere...» Pero el rey negó con la cabeza. «Las decisiones del shogun son claras. No puedo arriesgar a más misioneros en tierras donde serán martirizados». Hasekura salió de aquella audiencia con el corazón destrozado. Había fracasado. Su misión, que había comenzado con tanta esperanza, terminaba en el vacío más absoluto. Pero el verdadero dolor todavía estaba por llegar. En junio de 1616, Hasekura y lo que quedaba de su comitiva partieron de regreso a la Nueva España. Muchos de los hombres que habían viajado con él habían decidido quedarse en Europa. Algunos se habían casado con mujeres españolas. Otros habían adoptado la vida europea y no querían regresar a un Japón que ya no reconocían. En abril de 1618, el San Juan Bautista llegó a Filipinas. Desde ahí, Hasekura regresó a Japón en agosto de 1620. 7 años después de partir, Hasekura volvió a casa. Pero Japón ya no era el mismo. El país se había cerrado al mundo. El cristianismo estaba prohibido. Los misioneros habían sido expulsados o ejecutados, y cualquiera que regresara de tierras extranjeras era visto con sospecha. Hasekura regresó a Sendai, donde Date Masamune lo recibió con una mezcla de decepción y compasión. «Hiciste lo que pudiste, Tsunenaga», le dijo el dragón tuerto, «pero el mundo ha cambiado. Japón ha decidido cerrarse. Ya no hay lugar para misiones como la tuya». Hasekura se arrodilló. «Lamento haber fallado, mi señor». Date Masamune suspiró. «No fallaste. El mundo te falló a ti». Y fue en ese momento cuando Hasekura comprendió la verdad más dolorosa de todas. Hasekura pasó sus últimos años en silencio. Se desconoce si renunció al cristianismo o si lo practicó en secreto. Algunos dicen que fue perseguido por su fe. Otros afirman que abandonó todo y vivió como un hombre roto. Lo cierto es que en 1622, apenas 2 años después de su regreso, Hasekura Tsunenaga murió. Tenía 51 años. Su familia fue perseguida en los años siguientes por su asociación con el cristianismo. Sus descendientes sufrieron la desconfianza del shogunato durante generaciones. Su tumba está en Sendai, en un templo budista marcada con una lápida sencilla. Pocos visitantes la conocen, pocos recuerdan su nombre, pero en México, en España, en Italia, su historia nunca fue olvidada. En Coria del Río, en Andalucía, todavía viven descendientes de los japoneses que se quedaron en España. Llevan el apellido Japón con orgullo, y cada año celebran la memoria de aquella misión extraordinaria. En Acapulco, una placa conmemora la llegada del primer embajador japonés a México. En Roma, en los archivos del Vaticano, todavía se conserva la carta que Hasekura entregó al Papa, y así fue como un samurái japonés cruzó 3 océanos, conoció a reyes y papas y cambió la historia de 2 mundos, solo para regresar a casa y descubrir que su propia vida había sido el precio de aquella misión. Porque hay decisiones que marcan no solo a quien las toma, sino a generaciones enteras. Hay viajes que transforman al mundo, aunque destrozan a quien los emprende.
Y hay hombres como Hasekura Tsunenaga, que cumplieron su deber hasta el final, aunque el final fuera el silencio, el olvido, la derrota. Pero la historia no olvida, y 400 años después, su nombre sigue vivo. No como el de un héroe victorioso, sino como el de un hombre que lo dio todo por una misión en la que creía, aunque esa misión lo consumiera. Así son las historias de los grandes viajes, llenas de sacrificio, de pérdida y de esa dignidad inquebrantable que trasciende el tiempo, porque al final lo que importa no es si ganaste o perdiste, sino si tuviste el valor de intentarlo.